Muy buenas tardes, amigos, familia y hermanos en Cristo que nos escuchan. Una vez más estoy aquí con ustedes, su amigo y hermano en Cristo, el doctor Mejía, pastor de la iglesia Toro Fuerte, los hermanos unidos en Cristo, para, para darles otra vez un mensaje de la palabra del Señor en este día domingo que celebramos el Día de la Madre. Quiero bendecirlos a todos en el nombre de Jesús. Desearle que la paz y el favor de nuestro Señor esté en su vida, esperando también que todas las madres, a pesar de la situación que estamos viviendo, hayan pasado un día muy feliz por ser el Día de la Madre, al lado de toda su familia. Esos son mis más caros deseos, ¿verdad? Y en esta oportunidad quisiera, antes de que meditemos un poco sobre la palabra de Dios, por ser el Día de la Madre, quisiera compartir un poema que está dedicado a las madres, poema que siempre he tenido la costumbre, desde hace unos 3 o 4 años, de darlo a conocer en la congregación donde nosotros nos congregamos. Pues hoy, como no tenemos esa oportunidad de estar en la casa de oración donde nosotros nos congregamos, quisiera compartirlo a través de este medio radial con ustedes. El poema se llama Para mí todas sus madres. Es un poema que lo escribió un argentino que se hacía conocer con el nombre de Indio Duarte. El Indio Duarte, su nombre verdadero era Antonio Comas. Él nació en Argentina, en las Pampas argentinas, en un lugar que se conoce con el nombre de Tierra del Fuego. Era un bohemio y entre sus poesías que él escribió, pues escribió este poema que es un mensaje, ¿verdad?, a las madres, a todas las mujeres, que celebran hoy el Día de la Madre. El tema del poema se conoce con el nombre de Para mí todas son madres. Es un poema que refleja, en cierto sentido, este poema refleja la hipocresía de la sociedad en que nosotros vivimos y cómo el ser humano, sobre todo el de las esferas altas, algunos se aprovechan de la humildad y de la sencillez de nuestras mujeres, sobre todo de aquella mujer que no tuvo la oportunidad de alcanzar un grado académico como lo hicimos nosotros, ¿verdad? Y se aprovechan de su humildad y sencillez para humillarla, ¿verdad? Y en algunas ocasiones aprovecharse de su cuerpo, ¿verdad?, para degradarla, ¿verdad?, y hacerla que dentro de la sociedad donde ellos viven, pues ella no tiene cabida. Vamos a tratar no somos declamadores, pero vamos a tratar de compartir este mensaje de este poema para que ustedes lo analicen, ¿verdad? Mujeres, ¿verdad?, lo analicen también, los hombres, para que lo analicen, ¿verdad? Vuelvo a repetir, el poema se conoce con el nombre Para mí todas sus madres, y empieza de esta manera. ¿Qué me importa a mí del mundo? ¿Y qué me importa a mí de la sociedad? La sociedad y el mundo me exigen que yo eche a rodar a mi hija. ¿Y por qué voy a echarla a mi hija? Porque me ha traído un nieto de regalo sin que nadie supiera. Vaya un pecado. ¿Acaso no han comenzado sus amores cuando empezó a puntear la primavera? Que fue para el tiempo aquel que el potro rompió el cabestro para seguir la yegua. Y el toro saltó los alambraos y al trotecito se nos fue la perra. Echar la mija me pide el mundo porque no supo venderse a cambio de una libreta.
Si hasta el reptil ponzoñoso procrea con libertad en sus abrigadas cuevas, si el río serpentea libremente por ser hijo natural del corazón de la tierra, solamente la mujer tiene sociedad que lo desprecia, pero esa sociedad admite, permite y fomenta el cabaret, el mercado de las hembras. Ahí nadie pregunta si una mujer es mala o es buena. Ahí el pudor es un mito, un chiste, la desvergüenza. Ahí el pedazo de seda tapa las marcas que han dejado las poleas. Cuando esa mujer soñó ser una madre honrada, trabajadora y buena, echar la mija, me pide el mundo, porque me ha traído un nieto de regalo sin que nadie supiera. Vaya un pecado más grande, a criar su hijo, a criarlo como Dios manda en vez de malparirlo sin que la vean. Bendito sea la mujer, bendito sean todas las mujeres que contra el mundo y la sociedad que la desprecia, levantan bien alto el bello fruto de sus entrañas maternas. Madre mía del alma que estás en el cielo, si vos, madre, tuviste la desgracia de ser igual que ellas, 1000 veces madre, 1000 veces bendita seas. Este es el poema que finaliza el poema del Indio Duarte. Un poema, como les decíamos al principio, que nos refleja a nosotros la hipocresía de la sociedad en que nosotros vivimos, por la cual muchas mujeres, por no manchar su nombre dentro de la sociedad en que viven, cuando de repente por sus malos consejos que han recibido de las amistades han salido embarazadas a una edad muy temprana, pues terminan en la gran mayoría de los casos, terminan por provocarse un aborto para no manchar el prestigio de su familia. Y de esta manera, pues la mujer se degrada en ese sentido, ¿verdad? Y la sociedad, pues, lo señala fuertemente. Por eso, pues, vemos nosotros que en el mundo en que nosotros vivimos, ¿verdad? Hay una marcada sección de personas, gracias a Dios, ¿verdad?, que nosotros tenemos un Dios que no hace acepción de personas, ¿verdad? Y todos los hombres, incluyendo mujeres, hombres, niños, todos, somos iguales delante de nuestro Dios, ¿verdad? Así que espero que analicen ese poema que escucharon ustedes ahí en su hogar. Espero que lo hayan disfrutado. Es un poema con un alto mensaje para la sociedad de nuestro tiempo. Hoy quisiéramos compartir una palabra que nos habla a nosotros del sacrificio de una madre. Y para hablar sobre esta palabra quisiera que si tiene su Biblia ahí, comparta conmigo la lectura bíblica que se encuentra allí en la segunda carta de Reyes, en el capítulo 4, palabra que voy a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de esta manera, del versículo 14 al versículo 37. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giese respondió: he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó. Y ella se paró a la puerta, y él le dijo: el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo, el profeta, le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en su rodilla hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo.
Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte de Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo, hijo, a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Esta palabra, mis hermanos y amigos y familia que nos escuchan, nos habla a nosotros de la historia de una mujer tsunamita que no tenía hijos, pero era una mujer muy importante en el pueblo. Dice la historia que en el contexto anterior de esta palabra, estos versículos que hemos leído, dice la historia que el profeta Eliseo acostumbraba pasar por enfrente de su casa ahí en Sunem, ¿verdad? Y la tsunamita siempre lo invitaba a entrar a su casa y le daba de comer. Y una de esas habló con su marido para hacerle un cuarto, poner en ese cuarto una cama, una mesa, una silla y un candelero para poderle servir mejor a este varón de Dios, porque ella había entendido que Eliseo, que con frecuencia se pasaba frente de su casa, era un varón de Dios. Y de esta manera, pues la tsunamita pretendió servirle a Eliseo, conociendo que era una buena persona, un varón de Dios. Y al ver Eliseo, el profeta, de todas las atenciones que él recibía por parte de la tsunamita, pues se le ocurrió a Eliseo, ¿verdad?, de recompensar a esta mujer, ¿verdad? Y así mandó a su criado Giezi para que le preguntara si necesitaba algo, y ella le dijo que era una mujer importante en su pueblo, que ella prácticamente lo tenía todo, pero Giezi, el criado de Eliseo, le dio a entender a Eliseo de que la mujer era estéril, que la mujer no tenía hijos, y que el marido de ella era de bastante de edad, y que no habían tenido hijos durante todo el tiempo que habían estado conviviendo estas dos personas. Entonces Eliseo, para poder recompensar todos los favores que esta mujer tsunamita le había hecho, ¿verdad?, le dijo a la mujer tsunamita que el próximo año, para la fecha en que estaban hablando allí, para esa misma fecha, ella iba a estar abrazando a un niño, a lo cual la mujer tsunamita se sintió sorprendida, ¿verdad?, y consideró en un principio de que el varón de Dios se estaba como burlando de ella por lo que le había dicho. Algo similar de lo que sucedió en el caso de Abraham con Sara, en la cual no son muy parecidas las historias, pero en lo único que se parecen es que las dos
mujeres, tanto Sara con Abraham y esta mujer sunamita con su marido, concibieron su hijo naturalmente gracias al poder de nuestro Dios. Sara era una mujer estéril. La mujer sunamita pues no había podido parir hijos, probablemente porque su marido era muy viejo o probablemente porque tal vez la mujer sunamita también era estéril. Lo importante en esto es que en las dos historias Dios hizo que ambas mujeres, principalmente a la que nos toca hablar de ella en esta ocasión, esa mujer lograra salir embarazada, concibió su hijo, ¿ya? Y parió un hijo. La situación es que esta palabra, lo que queremos compartir de esta palabra es de los milagros que Dios hizo a través de Eliseo. Uno de esos milagros se debe nos habla de ese milagro de fertilización en el vientre de esta mujer que aparentemente era estéril también, ¿verdad? Pero que gracias al poder de Dios, ¿verdad?, esta mujer salió embarazada y parió su hijo naturalmente como lo paren todas las demás mujeres, ¿verdad? Y en segundo lugar, nos habla también de la resurrección de este niño. Este niño, de acuerdo a la historia que hemos leído, tuvo un dolor de cabeza y después de ese dolor de cabeza el niño murió. Probablemente murió como consecuencia de acuerdo a la sintomatología que presentaba. Probablemente este niño desarrolló lo que nosotros conocemos en medicina como un accidente cerebrovascular y que en el argot popular se conoce con el nombre de derrame cerebral. Probablemente esto tenía el niño, ¿verdad?, algún trombo le tapó la circulación de la sangre en el cerebro y eso hizo probablemente que desarrollara ese derrame cerebral y el niño se murió. Entonces vemos nosotros también ese milagro que hizo Dios a través del profeta Eliseo, ¿verdad?, de volverle a la vida a este niño. Pero también nos habla a nosotros, ¿verdad?, que es lo que quisiera compartir con ustedes más que todo, nos habla también nosotros de la desesperación de una madre al ver a su hijo enfermo y que se le muere en sus brazos, lo cual vemos nosotros el sacrificio que esta madre hizo para tratar de que su hijo volviera a la vida. Dice la historia que la mujer vivía en Sunem y el profeta de Dios, Eliseo, ya se había ido de Sunem y estaba en un lugar que se conoce con el nombre del monte Carmelo. Y la distancia que existía entre Sunem, donde estaba la residencia de la sunamita, hasta el monte de Carmelo, era una distancia más o menos aproximada de 45 kilómetros, de acuerdo a los que nos narran esta historia. Y dice que la mujer, con tal de alcanzar a Eliseo, el varón de Dios, para que Eliseo le orara a Dios y poderle Dios devolverle la vida a su hijo, tuvo que caminar, se sacrificó caminando 45 kilómetros hasta llegar allá donde estaba el varón de Dios, Eliseo. Yo quiero asegurarles a ustedes, mis amigos, familia y hermanos que nos escuchan, que no hay distancia ni sacrificio que una madre no puede hacer por el bienestar de la vida de su hijo o de su hija, que está por encima de cualquier comprensión humana y que refleja ese amor incondicional de una madre por su hijo. Y digo que es incondicional porque la madre no pide nada a su hijo a cambio de que ella le pueda estar brindando ese amor. Vemos nosotros en los animales mismos, ¿verdad?, cómo los animales, ¿verdad?, cómo cuidan a sus crías, cómo las defienden, ¿verdad?, cómo las alimentan, ¿verdad?, cómo se ve reflejado aún en los animales hembra ese amor por sus crías. Pues imagínense ustedes el amor de una madre. Para el caso, su servidor es testigo de ese amor de madre, ¿verdad? Cuando lo vemos, yo he visto parir niñas de 13 y 14 años y veo yo cómo esta niña, ¿verdad?, se convierte, ¿verdad?, de la noche a la mañana, de repente se convierte en una madre de ese hijo, y cómo
cómo se mira naturalmente, cómo esa niña de 13 años, una criatura prácticamente, cómo despliega en una forma natural el amor por su hijo, ¿verdad? Hace unos años en nuestra congregación se presentó un drama donde los que presentaron el drama sobre la mujer, sobre la madre, decían que el ser madre es un arte. Yo les decía en aquella ocasión, y lo vuelvo a decir, que ser madre no es un arte, porque el arte hay que irlo a estudiar, hay que irlo a aprender para hacer alguna presentación como actor, ¿verdad?, donde reflejamos sentimientos y emociones ficticios para desvelar alguna situación de lo que estamos presentando. En cambio, ser madre es un sentimiento que viene ya de nacimiento. Es un sentimiento natural que Dios ha puesto en el corazón y en toda la economía de la mujer, y que desde el momento en que la mujer pare su niño, cómo se ve ese amor que Dios ha puesto en esa mujer, cómo se desprende ese amor por esa criatura. Claro que hay sus excepciones, hay mujeres que definitivamente mejor no debieron ser mujeres para parir hijos, porque los desprecian de una manera, y hay otras por problemas de qué dirán, ¿verdad? De repente cuando salen embarazadas en una manera ilícita, ¿verdad?, toman la fatal decisión de abortar su hijo, ¿verdad? Pero en términos generales, ¿verdad?, en términos generales, ¿verdad?, nosotros podemos ver reflejado el amor de una madre y de su hijo de una manera natural. Mire que esta mujer tsunamita no había tenido hijo, no había aprendido a ser madre, pero de repente cuando logra salir embarazada y tener su hijo, cómo de repente se desprende ese amor que naturalmente lleva a la mujer en todo su ser, y que al nomás parir su hijo, cómo ese amor se despliega de una manera fantástica y asombrosa, y no ha tenido que ir a ninguna escuela de arte para poder aprender a dar ese amor. Pues ese es el amor que presentó esta mujer tsunamita al ver a su hijo enfermo, y el sacrificio que hizo esta mujer de caminar muchos kilómetros hasta llegar donde estaba el varón de Dios, y lograr que el varón de Dios, Eliseo, pudiera regresar a la ciudad de Sunem para poderle orar a nuestro Dios, y que Dios se dignara en volverle a la vida a aquel niño, porque ese niño era la felicidad de esa madre, y la muerte de ese niño produjo una enorme congoja en esta madre que no lo tenía antes cuando no tenía ese hijo. Pero una vez que experimentó el sentimiento de ser madre, empezó a tener el sufrimiento también que siente una madre cuando pierde un hijo. Esta mujer era, como dijimos, alguien importante en su pueblo. A pesar que esta mujer era alguien importante en su pueblo, ya que allí le dijo a Eliseo, cuando Eliseo le ofreció alguna recompensa, ¿verdad?, por los favores que ella le estaba diciendo, le dijo que era una mujer que vivía en su ciudad, ¿verdad?, y que prácticamente no tenía necesidad de nada, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros, sin embargo, a pesar de eso, a causa del problema de su hijo, que esta mujer, cuando llegó donde estaba el varón de Dios, se asió a los pies del varón de Dios, y con esa esperanza, ¿verdad?, de que llevaba esa mujer, de ver de que el varón la escuchara, ¿verdad?, y se humilló de tal forma al asirse de los pies del varón de Dios. Esa es una actitud de humillación, pero también puede ser una actitud de veneración por Eliseo, porque ella sabía que ese hombre, ese profeta, era realmente un varón de Dios. Y vemos nosotros cómo esta madre se asió todo para que se le considera el beneficio de que su hijo volviera a la vida y poderlo gozar como antes lo había gozado. Cómo se asió, cómo se humilló, cómo se postró ante los pies de este varón de Dios para que lo escuchara a ella y la pudiera conceder el milagro que ella pedía de volverle a su hijo. Aquí se describe cómo esta madre, por amor a su hijo, renuncia, podemos decir nosotros, a su posición social, y se olvida del qué dirán por esa actitud que presentó ante Eliseo.
Fíjense ustedes que ese es un cuadro que nos enseña a nosotros que todos nosotros, los hombres, el ser humano, indistintamente de ser madre o no ser madre, tenemos que mostrar también nosotros esa actitud de humillación que presentó esta mujer ante Eliseo, y nosotros debemos demostrar esta actitud de humillación ante nuestro Dios, ¿verdad? Y ante su Hijo y el Espíritu Santo, para que nosotros podamos alcanzar siempre el favor y la misericordia de Dios, y para que Dios también nos dé a nosotros, por los méritos de su Hijo amado, esa salvación tan grande. Fíjense ustedes, mis hermanos y amigos que nos escuchan, que el despojarse del orgullo, cuando uno se despoja del orgullo, de la vanidad, y se despoja de la soberbia con los que nosotros crecemos en este mundo, eso es como vestirse, nos enseña la palabra de silicio, que denota un profundo arrepentimiento en nosotros y demuestra la necesidad que nosotros tenemos de nuestro Dios. Pienso no solo que para la madre, sino para todos aquellos que realmente tenemos necesidad de Dios. Y todos tenemos necesidad de Dios. El rico, el pobre, los profesionales, no importa la carrera que ellos puedan tener, ¿verdad? Pueden ser abogados, ingenieros, médicos, ¿verdad? O un científico, un hombre de ciencia. La Biblia nos enseña que todos somos necesitados de Dios. Y como somos necesitados de Dios, nos vemos entonces, nos enseña la palabra que nos vemos en la urgente necesidad de desprendernos de todas aquellas cosas que pueden cortar el favor y la bendición que necesitamos de nuestro Dios. Y entre todas esas cosas que necesitamos cortar, la principal de todas que nosotros debemos de quitar de nuestra vida y despojar de nuestra vida para que nosotros podamos alcanzar el favor de Dios y sentirnos completos con nuestro Dios, es la autosuficiencia que tiene el ser humano. Porque desgraciadamente, debido a la autosuficiencia que tiene el ser humano, es que hemos pasado en un mundo en el cual han sucedido problemas de toda naturaleza, al extremo de que Dios una vez se sintió como arrepentido de haber hecho al ser humano. Fue en los tiempos de Moisés, porque vio que la inclinación del hombre en aquellos tiempos era de continuo hacer siempre la maldad, y por eso dice la palabra que en aquellos tiempos Dios se arrepintió del ser humano. Afortunadamente para todos nosotros, Dios encontró a Noé y a su familia justo delante de su presencia. Y debido a Noé, es que la raza humana continuó, ¿verdad? Pero hemos visto a través de la historia, ¿verdad?, que a pesar de ese ejemplo que existió en los tiempos de Noé, donde la palabra dice que Dios se arrepintió del ser humano, el ser humano nunca ha querido hacer caso, siempre ha tenido la inclinación a hacer maldad. Decía alguien por allí que al ser humano hay que enseñarle a hacer el bien, porque para hacer el mal ya nace con eso, para hacer el mal, porque por eso decimos nosotros que el hombre se vuelve pecador no porque peca, sino que todo lo al revés. Él es pecador porque nació siendo ya pecador, y debido a que nace siendo pecador es que todo el tiempo el hombre tiene esa inclinación para hacer el mal. Hoy estaba escuchando un video de una mujer que creo, de acuerdo a la forma como habla, que se conoce con el nombre de Chinda Brandolino. Es una argentina, ¿verdad? Esta mujer, en la forma como ella se expresa, la estaban haciendo una entrevista, en la forma como ella se expresa, me da la impresión de que es una doctora también, y probablemente es una periodista, por la forma como ella habla y la facilidad con la cual ella expresa todo lo que se le estaba entrevistando. Y dice esta mujer, que creo que es una doctora, hasta dónde ha llegado la maldad del ser humano. Dice que el esposo de la reina de Inglaterra expresa allí que él
es un hombre que cree en la reencarnación. Ustedes saben bien que de acuerdo a la palabra no existe la reencarnación. La palabra es clara y dice, está establecido, está declarado que el hombre muera una sola vez. Y eso significa que el hombre ya no va a tener una oportunidad de volver a reencarnarse en otra persona o en un árbol, en un animal, para volver otra vez a vivir. Pero dice este hombre, que es el esposo de la reina de Inglaterra, como cree en la reencarnación, dice él que en la próxima vida que él va a tener, quiere reencarnarse en un virus. ¿Y saben ustedes por qué dijo este hombre, que es el esposo de la reina de Inglaterra? ¿Por qué quiere reencarnarse en un virus? Dice, para poder destruir a la humanidad, porque él considera que habemos demasiada gente en el mundo. Y dice que el que quisiera destruir es a la gente pobre, a la gente indefensa, como los que estamos ya en la tercera o en la cuarta edad, que ya cumplieron su misión, ya no deberían de estarse manteniendo, porque consideran ellos que el salario que como jubilados nosotros devengamos, ese salario es un desperdicio que podría ser utilizado, según él, para preparar a la juventud. Ese tipo de corazón, ese tipo de sentimiento en el ser humano es lo que ha hecho que Dios permita, no es que Dios lo está haciendo, sino que Dios permita que sucedan situaciones como la que actualmente está sucediendo, ¿verdad? Ese corazón malvado del ser humano, de considerarse ellos los únicos disponibles para poder vivir, es lo que ha hecho que nuestro Dios permita que sucedan situaciones como esta peste que está sucediendo ahorita del coronavirus, para darnos una especie de lección, para ver si de esa manera gente como estas, como el esposo de esa reina de Inglaterra, hagan un alto en su camino y recapaciten, ¿verdad? Y consideren, ¿verdad?, que en la vida, en el mundo en que estamos, todos tenemos derecho a vivir, ¿verdad?, y que puedan llegar al conocimiento de nuestro Dios, para que aprendan que Dios no hace acepción de personas, que tanto Él, por muchas oro que tenga o plata que tenga, por mucho dinero que tenga, Él, como el más humilde servidor, como el más humilde campesino, son todos iguales delante de los ojos de nuestro Dios. Y que así como Él se va a morir, así como el campesino se va a morir, Él también se va a morir. Y así como el campesino va a ir a ser enterrado en un hoyo de nuestra tierra, también Él va a ser enterrado en un hoyo de nuestra tierra, ¿verdad? Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que humillarnos, así como se humilló esta mujer sunamita ante el varón de Dios, Eliseo, para lograr convencerlo de que volviera otra vez a la ciudad de Sunem y orar a Dios para devolverle la vida a su niño. Y que no se acordó de su posición social que ella tenía en la ciudad de Sunem donde vivía, y no le importó lo que pudieran decir de ella al verse humillada y agarrada de los pies del varón de Dios. No le importó nada de eso. Ese es el sacrificio que hace una madre por su hijo. No le importa nada con tal de ver que su hijo esté bien, ¿verdad? Y eso es lo que todos nosotros nos inspira la Biblia, que tenemos que hacer nosotros, de humillarnos ante Dios para poder alcanzar el favor y la misericordia de Dios todo el tiempo, y la necesidad que nosotros tenemos de esa salvación por medio de los méritos de su Hijo. Otro ejemplo de una madre que sacrifica lo tenemos allí en el libro de Lucas, y es sobre María, la madre de Jesús. Dice allí en Lucas, en el capítulo 2, miren lo que sucedió en este drama. En María, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, dice la palabra allí del versículo 41 al versículo 48. Miren lo que dice la palabra ahí. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de las Pascuas. Ustedes saben bien que los judíos celebraban todos los años la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era
aquella fiesta que realizaban los judíos por el hecho de que Dios a través de Moisés los había liberado de la esclavitud del faraón de Egipto, y desde el momento en que los judíos fueron liberados de esa esclavitud del faraón de Egipto, esa es la Pascua de los judíos, y eso lo celebran todos los años hasta la fecha en que nosotros estamos ahorita viviendo. Pues dice esta palabra que sus padres de Jesús, María y José, todos los años iban a Jerusalén en la fiesta de las Pascuas. Y cuando tuvo 12 años, dice, subieron a Jerusalén conforme a las costumbres de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús, dice, en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándolos. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos, dice, no entendieron las palabras que él les habló. Este es otro ejemplo de cómo una madre se preocupa por el bienestar de su hijo. Dice esta historia que después de haber celebrado la fiesta de las Pascuas, como tenían costumbre los judíos, regresaron a su pueblo de residencia. Ellos vivían en Nazaret. Por eso a Jesús se le conocía con el nombre de Jesús de Nazaret, porque vivían allí en Nazaret. Entonces cuando regresaban de ellos para irse a su ciudad, a Nazaret, ¿verdad?, dice esta palabra que Jesús se les separó a José y a María y fue a la sinagoga donde se encontraban los doctores de la ley para poder compartir con ellos la sabiduría que tenía ese niño de 12 años, como también para poder obtener de la sabiduría que tenían de los doctores de la ley. Y dice esta palabra que se quedaban asombrados de la sabiduría que tenía este niño. Este ejemplo nos habla a nosotros de la angustia que sintió María por su hijo, que aparentemente para María estaba perdido su hijo, pero no para Cristo, que según él, ¿verdad?, él a la edad de los 12 años, dice esta palabra, tenía que estar en los negocios de su padre. Ya a esa edad de los 12 años, ya Jesús entendía, ¿ya?, cuál realmente era la misión por lo cual él había venido, ¿verdad? Pero el amor de una madre por su hijo probablemente no es como el amor de Dios, ¿verdad? No es como el amor de Dios. Sin embargo, podemos decir nosotros que el amor de una madre refleja, como dice ese canto que nosotros hemos aprendido allí en el colegio, en las escuelas, el himno a la madre. Ese amor refleja toda la expresión del amor que Dios tiene por la humanidad, ¿verdad? Y es un amor incondicional. Y cuando digo que es un amor incondicional, es porque la madre no le ha dado nada a su hijo para que el hijo pueda recibir el amor de su madre. Aquí en esta palabra nosotros vemos cómo María amaba a Jesús como su hijo, a pesar de que María sabía que Jesús también era su Señor, ¿verdad? Eso lo sabía perfectamente María, pero ella amaba a Jesús como cualquier mujer ama a su hijo. ¿Por qué razón lo amaba? Porque si bien es cierto que la palabra nos enseña a nosotros que Jesús fue engendrado en el vientre de María por una acción del Espíritu Santo, sin embargo
fue María. Y él anduvo 9 meses en su vientre como cualquier mujer, y al término de la gestación que duraba 9 meses, entonces dice la palabra que María parió a su hijo como lo pare toda mujer. Y eso, mis hermanos y amigos que nos escuchan, eso le dio el derecho a María de ser la madre del Hijo de Dios, no de Dios, sino de la naturaleza humana de Jesucristo, porque Dios es espíritu, ¿verdad? Y ningún espíritu tiene genealogía ni descendencia aquí en la tierra, y por lo tanto ningún espíritu puede tener madre, ¿verdad? María era la madre de Jesús hecho hombre, porque Jesús hecho hombre sí tiene genealogía y tiene descendencia. Ustedes lo pueden leer ahí en el libro de Mateo, en los primeros capítulos de Mateo. Ahí está la descendencia de Jesús, de dónde viene Jesús, pero Jesús hecho hombre, ¿verdad? Pero María no era madre de Dios, como lo dicen los católicos, ¿verdad? Porque Dios no tiene genealogía y no tiene descendencia. Por eso María amaba a Jesús como su hijo, ¿verdad? Porque lo parió carnalmente, no lo parió en espíritu. Nosotros, los que hemos nacido de nuevo, sí hemos nacido espiritualmente, pero Jesús fue engendrado en el vientre de una mujer y nació desde el punto de vista carnal, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros cómo María, ¿verdad?, se angustió, ¿verdad? Se angustió, ¿verdad?, cuando su hijo se le perdió. Y dijo, y miren ustedes el sacrificio que hizo María. Dice allí en el versículo 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después, miren, prácticamente este niño se perdió 4 días. Imagínense ustedes la preocupación que va a existir en una madre de nuestro tiempo cuando su hijo se le pierde 4 días. En estos tiempos, si un hijo de uno se le pierde 4 días, prácticamente uno ya lo echa de perdido, o sea, completamente. Pues esa angustia que una madre de nuestro tiempo pueda sentir por la pérdida de su hijo, esa misma angustia tuvo María cuando Jesús se le perdió aproximadamente 4 días, ¿verdad? Y tuvieron que regresar desde Jerusalén hacia el lugar donde ellos vivían, ¿verdad?, para poder buscar a su hijo. Quiero, a través de esta palabra, mis hermanas y hermanos que nos escuchan, familia que nos escuchan, hacerles ver a ustedes que la madre es un ser muy especial, es muy diferente al padre. Su servidor tuvo una madre que, si bien es cierto que no tuvo la preparación académica que yo tuve, fue una madre muy valiente. Y fue una madre que todo lo que ella aprendió, lo aprendió en la escuela de la vida, y nos supo aconsejar. Y gracias a los consejos de esa madre que yo tuve, ¿verdad?, yo soy lo que soy actualmente, ¿verdad? Y yo pienso que todo hijo valora a su madre por los atributos que tiene, así como yo lo valoro, ¿verdad? Por eso cuando me recuerdo de mi madre, ¿verdad?, me da, sobre todo en estos días, ¿verdad?, me da bastante tristeza y mucho pesar, ¿verdad?, de esa mujer, ¿verdad?, que sufrió muchas cosas con tal de hacer que nosotros pudiéramos tener la preparación que actualmente todos mis hermanos tenemos. Y yo pienso que ustedes también, ¿verdad?, valoran a su madre, ¿verdad? Y aquellos que todavía tienen su madre viva, síganla valorándola, porque no hay otro ser que sienta tanto amor por su hijo como la madre, ¿verdad? Así que, hijo, ama a tu madre, no dejes de amarla, respeta a tu madre, ¿verdad? Nunca la ofendas, porque hay un mandamiento con promesa, que como cristianos tenemos que compartirlo nosotros con todo el mundo. Y ese mandamiento con promesa es lo que la palabra dice: honra a tu madre y a tu padre. ¿Para qué tenemos que honrar a nuestra madre y a nuestro padre? Dice la palabra: para que nos vaya bien y tengamos largos días de vida en este mundo. Y no largos días de vida enfermos, sino con salud.
y no con salud. Por eso tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y una forma de honrar a nuestro padre y a nuestra madre es obedeciéndola en todo, haciéndole caso en todo, porque ninguna madre desea lo peor de sus hijos. Toda madre desea lo mejor para sus hijos o para sus hijos. Así que, hijo, escucha a tu madre, escucha sus consejos, ¿verdad? Atiende su palabra, hónrala con tu conducta, ¿verdad? Y nunca la menosprecies, porque una madre, solo hay una sola madre, no hay dos madres, ¿verdad? Así que Dios los bendiga, que la paz de Cristo esté con todos ustedes ahí donde se encuentran. Y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por usted, madre, ¿verdad? Que Dios le permitió estar en familia hoy, celebrar un día más de su día, ¿verdad? Y para pedirle nuevamente a Dios, no cansemos de orarle al Señor, para pedirle al Señor de que nos destruya esta peste del coronavirus, para que pronto nosotros podamos estar una vez más congregados allá en su casa de oración que Él nos ha dado, para que podamos con alegría alabar y adorar el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús de Nazaret. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Bendito y soberano Dios, una vez más venimos delante de tu presencia, en el nombre de Cristo, para darte gracias, mi Dios, por lo bueno que tú eres, Señor. Para darte gracias por el hermoso día que nos diste hoy, Señor. Para darte gracias, Señor, por esa mujer madre, Señor. Por la madre que nos diste a todos, Señor. Para darte gracias por todo ello, que con sus consejos, Señor, permitió que nosotros llegáramos a ser lo que actualmente somos, Señor. Para darte gracias, Señor, por la familia que nos permitiste formar, por la familia que ustedes formaron, Señor. Para darte gracias por la salud que nos da, porque a pesar de que estamos en esta pandemia, tú nos mantienes con salud, Señor. Y eso revela, Señor, que tú cumples con tu promesa. Porque dice tu palabra que los que estamos en tus manos estamos más que seguros. Dice tu palabra que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a nuestro lado 1000 y a nuestra diestra 10.000. Pero a nosotros no llegará ningún mal, ninguna peste, dice la palabra, tocará nuestra morada. Y yo declaro y decreto esa palabra de poder sobre la vida de todos los que nos están escuchando, sobre la vida de nuestra familia, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, mi Dios, porque en medio de esta pandemia tú nos has permitido vivir también, Señor. Nos has alimentado. Te damos gracias por ese alimento que nos das, Señor. Y por sobre todas las cosas, Señor, te damos gracias por esa salvación tan grande, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Y sé que mientras nos tengas caminando en este mundo, tú siempre nos seguirás ayudando, Padre. Bendice la vida de cada uno de nuestros hijos. Bendice la vida de mis nietas, Señor. Bendice esa familia que nos está viendo hoy a través de estos medios sociales, Señor. Bendícelos grandemente, mira sus necesidades, mira sus problemas, Señor. Obra conforme a las necesidades y los problemas que ellos tengan, Señor. Provéeles esa provisión que ellos necesiten. Abre las ventanas de tu cielo y provee esa bendición espiritual y esa bendición material que todos necesitamos, Señor. Perdónanos, Señor. Si te hemos fallado, si te hemos ofendido, perdónanos, Señor. Perdona este mundo en que nosotros vivimos, que por causa de su rebeldía, Señor, eso ha permitido que estas pandemias de infecciones ocurran, mi Dios, en este mundo en que nosotros vivimos, Señor. Pero yo ruego a ti en esta noche una vez más, Señor, por amor a tu gran nombre, por compasión a este mundo, Señor. Padre, destruye esa peste del coronavirus, Señor. Destruye la maldad que existe en este mundo, Señor. Destruye todas esas organizaciones criminales, Señor. Destruye, Señor, todo aquello que ha traído un alejamiento hacia ti, Señor. Y revístenos de humildad, Señor. Despójanos, mi Dios, de la soberbia, del orgullo, de la vanidad, Señor. Y enséñanos, mi Dios, a vivir humillados delante de tu presencia, Señor. A estar siempre humillado ante tus pies, que es un lugar grande y santo para todos nosotros, Señor. Perdona a toda esa gente, Señor, que te dio la espalda, Señor. Y por amor, mi Dios, al mundo, así como tuviste amor por Noé, Señor, que fue justo, por amor a tu gran nombre y por amor a tu iglesia, Señor, que ha predicado la sana doctrina tuya, Señor. Quita esta pandemia para que podamos tener la oportunidad una vez más
de reunirnos en esas casas de oración que tú nos has dado, para que podamos bendecir tu gran nombre, para que podamos alabar y adorar tu gran nombre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la familia, gracias por mis hermanos, por mis hermanas, mis sobrinos. Derrama tu bendición sobre ellos. Gracias por los hermanos de la iglesia, Padre, derrama tu bendición sobre ellos, sobre su familia, sobre aquellos hermanos y hermanas que están fuera de nuestro país, Padre, que tu bendición esté sobre ellos, ahí donde están, que tú puedas proveerles también a ellos esa provisión, Señor. No permitas más gente infectada por esa peste del coronavirus, no permitas más mortalidad por esa peste del coronavirus, Señor. Desecha de nuestro país, desecha de nuestra ciudad de Lloro esa peste del coronavirus, Señor. Y protégenos a nosotros, a todos tus hijos, Señor. Protégenos, Señor, de ser infectados por esa peste cuando estemos sirviendo a nuestra gente ahí, Señor. Protege a los médicos, a las enfermeras, a las policías, Señor, que andan ahí, Señor, estimulando a la gente para que estén en su casa, Padre. Obra en sus vidas para que tú los guardes y los protejas de todo mal. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo te oramos, Señor. Y te lo pedimos todo y te damos muchas gracias por todo. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Será el próximo martes, si Dios sí lo quiere. Estaremos una vez más compartiendo con este mensaje de la palabra de Dios. Así que pasen muy buenas noches y feliz el Día de la Madre para todas las madres de nuestra ciudad de Lloro, especialmente las madres de la congregación Torre Fuerte. Que Dios las bendiga y que la paz de Cristo esté con ustedes.